Mansión McCormick se alzaba sobre la calle costera de Dublín como un guardián silencioso de la tradición familiar. Los enormes muros de piedra cubiertos de hiedra guardaban muchos secretos de la acaudalada familia de banqueros. Patrick McCormick, jefe de la casa y propietario del mayor banco privado de Irlanda, estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando una fotografía familiar en un pesado marco de plata. En la imagen, su única hija, Siobhan, vestida con un traje de novia de encaje, sonreía junto a un hombre alto y moreno, Kieran O'Brien. Patrick pasó el dedo por el cristal, limpiando una mota invisible de polvo. 3 años atrás, aquel joven ambicioso había llegado a sus vidas, encandilando no solo a su hija, sino a todo su círculo social. «Papá, ¿estás trabajando otra vez?» La voz de Siobhan interrumpió las cavilaciones de Patrick. Estaba de pie en la puerta, con una carpeta en las manos. Su grácil figura, vestida con un estricto traje de negocios, parecía frágil contra el sólido revestimiento de roble. Me preguntaba, Patrick dejó la fotografía a un lado. ¿Cómo fue la reunión en la organización benéfica? Todos aprobaron el nuevo programa de apoyo a los orfanatos. Siobhan se sentó en un sillón de cuero, enderezando los pliegues de su falda. Kieran ha prometido poner a disposición sus restaurantes para una recaudación de fondos el mes que viene. Patrick asintió, observando el modo en que su hija evitaba una mirada directa ante la mención de su marido. Durante el último año, se había fijado cada vez más en esos pequeños detalles. La reticencia en las conversaciones, las sonrisas forzadas en las cenas familiares, los dormitorios separados en su nueva casa. La tarde caía sobre Dublín, pintando el cielo de tonos grises y rosados. Había el bullicio habitual en el restaurante Emerald Rose, propiedad de Kieran O'Brien. Eileen Doherty, una camarera, recogía apresuradamente los platos de las mesas y se arreglaba un mechón suelto. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, nada que ver con los de las demás mujeres del local. «Eileen, quédate hasta tarde después de tu turno». La voz de Kieran surgió de la nada y la hizo estremecerse. «Tenemos que discutir el nuevo menú». Ella asintió, tratando de ocultar el rubor que inundaba sus mejillas. Hacía tiempo que sus AI habían ido más allá de una relación laboral, convirtiéndose en reuniones secretas en su despacho tras el cierre del restaurante. Al otro lado de la ciudad, Siobhan estaba sentada en la biblioteca de su casa, mirando fotografías antiguas, instantáneas de viajes, vacaciones familiares, su boda. Todos esos momentos parecían ahora fotogramas de la vida de otra persona. El teléfono de Kieran volvía a no estar disponible, como lo había estado por las tardes durante los últimos meses. Patrick McCormick, de vuelta a casa, encontró a su esposa Mary en el invernadero. Estaba cultivando orquídeas, la única afición que le quedaba tras la muerte de su hijo menor. «Siobhan estuvo aquí otra vez», murmuró Mary sin apartar los ojos de las flores. «Ha perdido peso y apenas habla de Kieran». «Lo sé». Patrick se hundió en una silla de mimbre. «La seguridad del banco ya está recabando información. Algo está pasando con su negocio, y quiero saber qué es». En el restaurante, Eileen era la última del personal que quedaba. Subió despacio las escaleras hasta el despacho de Kieran, sintiendo que le temblaban las rodillas. Hacía 3 meses, él la había besado aquí por primera vez, apretándola contra la pared y susurrándole cumplidos. Ahora estos encuentros se habían convertido en algo habitual, convirtiéndose en un juego peligroso. Kieran la esperaba sentado frente a su escritorio. La pantalla del ordenador brillaba con cifras, los últimos informes financieros de su cadena de restaurantes. Los números rojos se multiplicaban como setas después de una tormenta. Los préstamos del banco de su suegro exigían cada vez más dinero para pagar los intereses. «Pareces cansado». Eileen se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. «Todos son negocios», la atrajo hacia él. «Pero eso está a punto de cambiar. He pedido el divorcio». Eileen se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Todos estos meses había tenido miedo incluso de soñar con algo así. Kieran siguió hablando, pintando cuadros de su futuro juntos, pero ella ya no podía oír las palabras. Imaginó lujosas recepciones, joyas caras y las miradas envidiosas de sus antiguos colegas. Mientras tanto, en casa de los McCormick, Patrick recibía los primeros informes de seguridad. Las fotografías, los extractos bancarios y las cintas de vigilancia daban una imagen desagradable.
No solo su yerno engañaba a su hija, sino que estaba al borde de la quiebra, intentando salvar su negocio con operaciones arriesgadas. La mañana encontró a Siobhan en su despacho de la organización benéfica. Estaba revisando unos papeles cuando una secretaria le trajo un sobre de un abogado. Dentro había una demanda de divorcio. Le temblaban las manos, pero no había lágrimas, solo un frío vacío en su interior. Marcó el número de su padre. «Papá, tenía razón, ha pedido el divorcio». Una pesada pausa colgó del auricular. «Ven a casa, cariño. Tenemos mucho de qué hablar». Patrick colgó el teléfono y sacó una carpeta de la caja fuerte. Era hora de darle una lección al arrogante hombre de negocios. Nadie se atrevía a jugar con la familia McCormick y salirse con la suya. En el restaurante, Aileen se probó un anillo de esmeraldas, el primer regalo de Kieran desde la noticia del divorcio. No se dio cuenta de que era la joya de la familia McCormick que Siobhan había devuelto a su marido hacía una semana. Día tras día, la historia avanzaba inexorablemente hacia su clímax. Kieran, embriagado por la casi libertad, no se dio cuenta de cómo uno a uno sus socios empezaban a negarse a cooperar. Aileen, inmersa en sueños de una futura vida de lujo, no vio las miradas despectivas de sus colegas. Siobhan observaba en silencio cómo su padre preparaba metódicamente su venganza contra el hombre que había roto el corazón de su única hija. La temporada de lluvias en Dublín se alargaba. Nubes grises se aferraban a las agujas de las antiguas iglesias, y el gélido viento de la bahía helaba hasta los huesos. Con aquel tiempo, la Rosa Esmeralda se convertía en un refugio especialmente acogedor para los visitantes que buscaban calor y comodidad. Aileen limpiaba vasos en la barra, observando el trabajo del nuevo camarero. Su estatus en el restaurante había cambiado. Ahora era la favorita tácita del propietario, lo que creaba tensiones en el equipo. Seamus, el camarero que llevaba 5 años trabajando aquí, ignoraba descaradamente sus órdenes, y la gerente, Fiona, buscaba diligentemente cualquier excusa para hacer comentarios. «Tenemos que comprobar las reservas para el fin de semana». Fiona colocó una gruesa carpeta de papeles delante de Aileen. «Y no te olvides del inventario de la bodega». Aileen apretó los labios, pero permaneció en silencio. Solía ser algo que hacían otros miembros del personal, pero las cosas habían cambiado desde que había comenzado su relación con Kieran. Los compañeros cuchicheaban a sus espaldas, hablando de sus nuevas joyas y su ropa de diseño. En la oficina principal del McCormick Bank, Patrick revisaba los informes de los analistas financieros. Las cifras ofrecían un panorama decepcionante. El negocio de restauración de Kieran se mantenía a flote solo gracias a los préstamos. Las últimas inversiones para ampliar la cadena habían sido infructuosas, y los intentos de atraer a nuevos socios, infructuosos. «Señor McCormick, la señorita Siobhan quiere verle». La secretaria interrumpió sus cavilaciones. La hija parecía agotada, pero se comportó con su dignidad habitual. Se sentó en una silla frente al escritorio de su padre y alisó los pliegues de su vestido azul oscuro. «Kieran vendió mis acciones de la empresa», dijo con voz firme, pero sus dedos frotaban nerviosos la correa del bolso. «Lo descubrí por casualidad mientras comprobaba los registros de la organización benéfica». Patrick se levantó lentamente de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, pero en sus ojos brillaba una luz peligrosa. «No tenía derecho», murmuró el banquero. «¿Tiene un poder notarial?» «Uno falsificado. Lo he comprobado. La firma está falsificada». En el restaurante, Kieran mantenía una reunión con los gerentes. Los últimos meses habían sido duros. La asistencia disminuía, los proveedores exigían el pago por adelantado y el personal se quejaba de los retrasos en los salarios. «Tenemos que recortar gastos», dijo a sus subordinados que fruncían el ceño. «Anularemos temporalmente las primas y los complementos salariales». «¿Y las primas de Navidad?» Fiona alzó la voz. La gente contaba con ellas. «Nada de primas», cortó Kieran. «La crisis afecta a todos». Tras la reunión, subió a su despacho, donde le esperaba Aileen. Estaba sentada en el sofá de cuero, hojeando una brillante revista de vestidos de novia. «Cariño, he encontrado el perfecto», le mostró un desplegable con un traje precioso. «Es el mismo que llevaste en tu primera boda, he visto las fotos». Kieran arrugó la nariz. No le gustaba que mencionaran su matrimonio con Siobhan, sobre todo ahora que el divorcio se estaba convirtiendo en una realidad. «Cariño, no hablemos de eso todavía», se sirvió un whisky. «Primero tenemos que resolver las formalidades».
En la mansión McCormick, Patrick convocó un consejo familiar. Además de Siobhan, estaban presentes su esposa Mary y su hermano mayor James, que ejercía de presidente del Consejo de Administración del banco. La falsificación de documentos es un delito. James golpeó con los dedos el brazo de su silla. Podemos presentar una denuncia policial. No, Patrick negó con la cabeza. Un escándalo público afectaría a la reputación del banco. Tengo otro plan. Sacó una carpeta y extendió los papeles sobre la mesa. Calendarios de amortización de préstamos, garantías pignoraticias, estados financieros. Todo indicaba el inminente hundimiento del negocio de Kieran. Le daremos una cuerda para que se ahorque, murmuró el banquero. Y luego apretaremos la soga. Siobhan escuchó en silencio cómo su padre exponía su plan de venganza. Por fuera permanecía tranquila, pero por dentro se desataba una tormenta de emociones. La confianza traicionada, los años de su vida robados, los sueños de formar una familia hechos añicos, todo ello exigía un ajuste de cuentas. En el restaurante, Aileen estaba terminando su turno cuando Bridget, una anciana friegaplatos, se le acercó. «Mi niña, para antes de que sea demasiado tarde», la anciana sacudió la cabeza. «He visto muchas historias como esa en mi vida, nunca acaban bien». Aileen rechazó el consejo no solicitado. Estaba segura de su futuro. Kieran le había prometido todo lo que soñaba. Una vida hermosa, estaba tan cerca que solo valía la pena esperar a que finalizara el divorcio. Esa noche, los viejos amigos de Kieran se reunieron en el pub Red Fox. El whisky corría y las conversaciones se volvían cada vez más explícitas. «Estás mal de la cabeza, colega», sacudió Donald, compañero de colegio de Kieran. «Involucrarte con los McCormick y luego abandonarlos así, eso es un suicidio». «Lo tengo bajo control». Kieran inclinó otro vaso. «Tengo un plan. Lanzaremos un nuevo proyecto en un mes. Los inversores están listos». Lo que no sabía era que uno de sus escena transmitiría esta conversación a la seguridad del McCormick Bank. El círculo empezaba a estrecharse. Siobhan estaba pasando la velada en compañía de su prima mayor Catherine, que trabajaba como abogada en el bufete familiar. «Podemos alargar el proceso de divorcio». Catherine tomaba notas en su cuaderno. «Presentar contrademandas. Argumentar cada punto». «No», Siobhan negó con la cabeza. «Quiero un divorcio rápido, que se lleve lo que pida». Catherine enarcó una ceja, sorprendida, pero guardó silencio. Conocía a su prima lo suficiente como para darse cuenta de que, tras la flexibilidad exterior, se escondía una voluntad de hierro. Mientras tanto, en el banco se había puesto en marcha el mecanismo de la venganza. Patrick McCormick llamaba metódicamente a sus socios comerciales, insinuando problemas en el negocio de Kieran. Los proveedores empezaron a exigir anticipos, los clientes rechazaron contratos a largo plazo y los posibles inversores perdieron de repente el interés por los proyectos. Aileen, ajena a la inminente tormenta, estaba planeando su boda. Ya había elegido un vestido en una peluquería cara y confeccionado la lista de invitados. Todas las tardes se entretenía en el despacho de Kieran, comentando los detalles de la futura celebración. «¿Te imaginas lo sorprendidos que estarán todos?», sonreía soñadoramente. «Especialmente tu ex. Vendrá a la vista judicial, ¿verdad?». Kieran se encogió de hombros, inseguro. Pensar en el inminente divorcio lo inquietaba vagamente. Algo le decía que las cosas iban demasiado bien. En la organización benéfica, Siobhan seguía trabajando como si nada. Supervisaba nuevos proyectos, se reunía con socios, asistía a actos sociales. Solo sus allegados conocían el drama que se estaba desarrollando en su vida personal. «Lo estás llevando bien», comentó su ayudante Eilish. «Yo en tu lugar ya tendría un escándalo». Siobhan se limitó a sonreír. Era la hija de su padre. Los McCormick no montan escenas públicas, actúan de otra manera. Mientras tanto, en la oficina del banco, Patrick McCormick firmaba una orden para renegociar las condiciones del préstamo para el negocio de restauración de Kieran. La primavera se contraía lentamente, preparándose para desplegarse con fuerza aplastante. La primavera en Dublín era inusualmente soleada. Los brillantes rayos se reflejaban en los cristales de los rascacielos del distrito comercial donde tenía su sede el banco de McCormick. Patrick contemplaba pensativo la ciudad desde su despacho de la 30ª planta. Sobre la mesa había informes de seguridad recientes sobre las actividades de Kieran O'Brien. Un silencioso golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Fergus O'Neill, el jefe de seguridad del banco,
que llevaba más de 20 años trabajando para la familia McCormick, entró en el despacho. «Tenemos noticias interesantes, señor». Fergus depositó una carpeta con fotografías sobre el escritorio. Su yerno está intentando obtener un préstamo de un banco de Irlanda del Norte. Proporcionó registros comerciales falsificados. Patrick hojeó lentamente las fotografías. Kieran saliendo del edificio del banco. Kieran almorzando con un desconocido en un restaurante caro. Kieran entregando unos papeles en un coche aparcado. «Contacta con su equipo de seguridad», ordenó Patrick. «Anónimamente. Que revisen el papeleo especialmente a fondo». En el restaurante Emerald Rose, Aileen se probó un vestido nuevo de un famoso diseñador. Regalo de Kieran. La seda esmeralda oscura realzaba perfectamente su figura. Fiona, que pasaba por delante, resopló desafiante. «¿Te pasa algo?» Aileen miró desafiante a la encargada. «Todo va bien», siseó Fiona. «No te olvides de rellenar los nuevos horarios de trabajo y entrega el informe de comida de la semana pasada». La tensión entre los empleados iba en aumento. Los viejos amigos daban la espalda a Aileen y nuevos aduladores aparecían con sospechosa regularidad. Siobhan celebraba un acto benéfico en un hospicio infantil. Leía cuentos a los jóvenes pacientes, intentando no pensar en su inminente divorcio. Sentada a su lado estaba la enfermera Moira, una mujer mayor de ojos amables. «Eres muy buena con los niños», comentó Moira. «Vas a tener unos pequeños preciosos por tu cuenta». Siobhan sonrió con recato, pero algo se apretó dolorosamente en su pecho. Ella y Kieran habían planeado tener hijos, incluso habían elegido nombres. Ahora esos sueños se desmoronaban como un castillo de naipes. En su despacho, Kieran comprobó los informes financieros. Las cifras estaban obstinadamente desincronizadas. Los proveedores exigían reembolsos, el personal se quejaba de los retrasos en los salarios y los bancos denegaban nuevos préstamos. «¿Quizá deberíamos vender un par de restaurantes?», sugirió el director financiero Colm Riley, frotándose nerviosamente la corbata. «Recortar gastos, concentrarnos en los puntos de venta rentables». «Oh», dijo Kieran irritado. «Pronto irá mejor. Estoy negociando con inversores». No mencionó que los eran en realidad testaferros a través de los cuales intentaba conseguir dinero para eludir los canales oficiales. Por la noche, los viejos amigos de Kieran se reunieron en el pub Red Fox. Entre ellos estaba Liam Doyle, un abogado de dudosa reputación. «Escucha, amigo», Liam se llevó a Kieran a un lado. «He estado haciendo averiguaciones. Los McCormick están tramando algo. Será mejor que tengas cuidado». «Vamos». Kieran volvió a inclinar su vaso de whisky. «No tienen nada contra mí. Toda la documentación está en regla». «Documentos falsos», aclaró Liam en voz baja. «Y firmas falsas. Estás jugando con fuego». Mientras tanto, Aileen estaba sentada en su pequeño piso, mirando fotos de mansiones en barrios lujosos de Dublín. Ya estaba planeando qué tipo de casa comprarían después de la boda, qué muebles encargarían, qué recepciones celebrarían. Sonó el teléfono. «Kieran». «Cariño, esta noche no puedo». Su voz sonaba cansada. «Reunión urgente con los proveedores». En realidad estaba sentado en su despacho, con una botella vacía de whisky, intentando pensar de dónde sacar el dinero para pagar otro préstamo. En la mansión McCormick, Siobhan revisaba los papeles preparados para el divorcio. Su prima Catherine había subrayado varios puntos con rotulador rojo. «Está intentando malversar algunos de tus bienes personales», explicó Catherine. «Alega que fueron adquiridos durante el matrimonio con fondos comunes». «Que sea tragante», replicó Siobhan con brusquedad. «Lo importante es acabar con esta farsa lo antes posible». En la habitación contigua, Mary McCormick hablaba por teléfono con una vieja amiga, Rosa O'Connor, la madre de Kieran. «Rosa, siento todo esto». La voz de Mary sonaba sincera. «Pero ya conoces a tu hijo. Siempre quiso más de lo que podía conseguir honestamente. He intentado hablar con él». La voz de Rose tembló. «Pero no me escucha. Dice que tiene el control». En el restaurante, Aileen estaba terminando su turno cuando una camarera nueva, Sinead, se le acercó. «¿Es cierto que se va a casar con el señor O'Brien?», preguntó la chica con curiosidad mal disimulada. «Sí», levantó Aileen la cabeza con orgullo. «Justo después de su divorcio». «¿No tienes miedo?». Sinead bajó la voz.
Dicen que su primera esposa procedía de una familia muy poderosa. Aileen se limitó a reír, confiaba en su futura felicidad y no veía ningún signo preocupante. Patrick McCormick, mientras tanto, se reunía con los jefes de los demás bancos de Dublín. Conversaciones informales durante el almuerzo, encuentros casuales en el club de golf. Nadie podía sospechar de una campaña deliberada para destruir el negocio de Kieran. ¿He oído que O'Brien tiene problemas para hacer sus pagos? Patrick mencionó casualmente. Y su papeleo no siempre está en orden. Las insinuaciones dieron en terreno fértil. A los banqueros no les gusta correr riesgos, sobre todo cuando se trata de prestatarios poco fiables. En la oficina de la organización benéfica, Siobhan estaba celebrando una reunión de personal. Estaban discutiendo un nuevo proyecto para ayudar a los niños con discapacidades del desarrollo. Pensábamos utilizar los restaurantes del señor O'Brien para los almuerzos benéficos, le recordó Eilish. Pero quizá deberíamos buscar otros locales. Sin duda merece la pena, respondió Siobhan sin levantar los ojos de los periódicos. Aquella noche, en el Emerald Rose, Kieran celebraba una fiesta privada para posibles inversores. Aileen, con un vestido nuevo de diseño, ayudaba a recibir a los invitados. «Te presento a mi prometida», la presentó Kieran, sin darse cuenta de las miradas perplejas de los invitados. Después de la fiesta, subieron a su despacho. Aileen se sentó en el regazo de Kieran, jugando con su corbata. «Cariño, he encontrado el lugar perfecto para la luna de miel», le mostró un folleto de un caro complejo turístico. «Isla privada, total privacidad». Kieran asintió distraído, pensando en la carta del banco que había recibido aquella mañana. La exigencia de devolución anticipada del préstamo amenazaba con echar abajo todo su esquema financiero piramidal. En ese momento, Patrick estaba celebrando un consejo familiar en casa de los McCormick. Solo estaban presentes los miembros de mayor confianza de la familia. «Empezamos en una semana», anunció. «Todo está listo. Kieran se ha metido en una trampa. Lo único que tenemos que hacer es cerrar la puerta de golpe». Siobhan miró en silencio por la ventana. Un jardinero estaba trabajando en el césped, recortando el seto. Metódicamente, rama a rama, justo cuando su padre tramaba su venganza. En el pequeño piso, Aileen se probaba el velo frente al espejo, soñando con una futura vida de lujo. No sabía que su cuento de hadas ya se estaba resquebrajando, a punto de desmoronarse bajo el peso de la realidad. El otoño dublinés pintó la ciudad de tonos ámbar. La oficina principal del McCormick Bank estaba inusualmente ocupada. Patrick había convocado una reunión de gestión de emergencias, a la que solo asistían los miembros de mayor confianza del personal. «Señores, permítanme presentarles los resultados de la investigación interna». Fergus O'Neill entregó gruesas carpetas de documentos a los presentes. «Hemos descubierto irregularidades sistemáticas en los registros de crédito de la cadena de restaurantes O'Brien's». En la pantalla aparecieron gráficos y tablas que mostraban un complejo patrón de fraude financiero. Firmas falsificadas, valoraciones infladas de los activos, contratos ficticios. Todo daba una imagen de fraude elaborado. «¿Cuándo empezamos?», preguntó James McCormick, dando golpecitos con los dedos en el brazo de su silla. «Hoy», Patrick se levantó de la mesa. «Siobhan ya tiene todas las pruebas». Mientras tanto, en la institución benéfica, Siobhan revisaba las fotos y los papeles que había enviado su padre. Cada foto, cada papel añadía nuevos detalles al cuadro de la traición. «Señorita McCormick, tiene una visita». La secretaria se asomó al despacho. «Señora O'Connor». Rose O'Connor, la madre de Kieran, parecía envejecida y ojerosa. Frotaba nerviosamente la correa de un anticuado bolso de mano. «Siobhan, cariño, lo siento mucho», empezó, hundiéndose en una silla. «Debería haberlo hecho antes». «No es culpa tuya, Rose», la interrumpió Siobhan. «Cada uno es responsable de sus actos. Siempre ha sido así, queriendo todo a la vez». Rose sacó un pañuelo. «Cuando murió su padre, no pude enseñarle». En el restaurante Emerald Rose, Aileen se preparaba para una velada importante. Kieran le había prometido presentarla a varios hombres de negocios influyentes como su futura esposa. «¿Vestido nuevo?». Fiona le dirigió una mirada crítica. «Me pregunto con qué dinero». «No es asunto tuyo», gruñó Aileen, arreglándose el pelo frente al espejo. «Quizá no sea asunto mío», se encogió de hombros la encargada, «pero a Hacienda podría interesarle». Los invitados ya se estaban reuniendo en la sala principal del restaurante. Kieran estaba más nervioso que de costumbre.
Los últimos días le habían deparado algunas sorpresas desagradables. Los bancos habían empezado a exigir la devolución anticipada de los préstamos. Los proveedores se negaban a trabajar sin el pago por adelantado. «Señor O'Brien», se le acercó un hombre canoso con un traje caro. «¿Puedo hablar con usted en privado?» En el despacho, el visitante se presentó como abogado de uno de los bancos acreedores. «Tenemos razones para creer que la documentación de sus préstamos contiene inexactitudes». Sacó una carpeta de papeles. «Imprecisiones muy graves». Kieran sintió un escalofrío. Reconoció su firma y la firma falsificada de Siobhan junto a ella. En ese momento, sonó una llamada en el despacho de Patrick McCormick. «Lo ha descubierto». La voz del abogado sonaba satisfecha. «La reacción ha sido reveladora». «Bien», sonrió Patrick. «Ahora a esperar». Siobhan terminó su jornada laboral antes de lo habitual. Sentía la necesidad de estar sola, de reflexionar sobre lo ocurrido. El paseo marítimo de Dublín la recibió con una brisa fresca y los gritos de las gaviotas. «Señorita McCormick», la llamó una voz familiar. Era Seamus, el camarero del Emerald Rose. «Siento molestarla», empezó, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Pero hay algo que tengo que decirle, sobre su marido y Eileen». Nuevos detalles afloraron en su relato. Reuniones secretas, conversaciones sobre el futuro, planes de boda, y lo más importante, la mención del vestido de novia. «Va a llevar tu vestido a la vista judicial», terminó Seamus. «Dice que será la venganza perfecta». Siobhan escuchó en silencio, sintiendo cómo una oleada de fría rabia crecía en su interior. No era ira ni resentimiento, sino odio puro y cristalino. De vuelta al restaurante, la velada transcurrió como de costumbre. Eileen brillaba con su vestido nuevo, encantando a los invitados. No se dio cuenta del rostro tenso de Kieran, sus manos temblorosas mientras servía el whisky. «Cariño, ¿va todo bien?», susurró ella, tomando asiento junto a él en la barra. «Claro», vació su vaso de un trago, «solo cansado». Después de cerrar el restaurante, Kieran subió a su despacho. Rebuscó entre los papeles, tratando de encontrar una salida a la trampa. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de acreedores y proveedores. En casa de los McCormick, Siobhan le contaba a su padre la conversación con Seamus. «¿Mi vestido de novia?». Su voz sonaba engañosamente tranquila. «¡Qué idea original!». «Están cavando su propia tumba», observó Patrick. «Solo queda empujarlos hasta el borde». En su piso, Eileen admiraba su reflejo en el espejo. El vestido de novia de Siobhan, robado del armario de la casa de los O'Brien, le quedaba perfecto tras unos pequeños arreglos. «Ahora soy una auténtica dama», susurró ajustándose el velo. A la mañana siguiente, en la oficina del banco, Patrick celebraba una nueva reunión. Sobre la mesa había documentos para cerrar líneas de crédito, demandas de reembolso inmediato de préstamos y avisos de cancelación de contratos. «Empezamos dentro de una hora», miró su reloj. «¿Todo el mundo listo?». En el restaurante, Kieran recibió las primeras notificaciones. Uno a uno, los bancos exigían la devolución de los préstamos. Los proveedores se negaban a cooperar. Los socios rompían los contratos. «¿Qué está pasando?». Eileen echó un vistazo al despacho, fijándose en su rostro pálido. «Nada», hizo un gesto con la mano. «Cosas del trabajo». Pero ella ya podía ver el pánico en sus ojos, el temblor en sus dedos, los movimientos frenéticos mientras intentaba llamar a los bancos. En la organización benéfica, Siobhan se preparaba para una rueda de prensa. Un nuevo proyecto para ayudar a los orfanatos debía desviar la atención del escándalo que se avecinaba. «¿Estás segura de que quieres celebrarla ahora?», preguntó Eilish. «¿No deberíamos esperar?». «Al contrario», se arregló Siobhan su impecable melena. «Es un buen momento para demostrar que la vida sigue». A última hora de la tarde, la noticia de los problemas de la cadena de restaurantes O'Brien's se había filtrado a la prensa. Las acciones de la empresa cayeron en picado y los socios se apresuraron a desvincularse de la sociedad. En el pub Red Fox, viejos amigos comentaban lo sucedido. «Es culpa suya», sacudió la cabeza Donald. Se involucró con los McCormick y luego decidió engañarles. Una completa locura. Y en el pequeño piso, Eileen seguía probándose su vestido de novia, sin saber que su cuento de hadas ya se había convertido en una pesadilla. Dentro de una semana aparecería con él puesto en la vista judicial.
pero el triunfo se convertiría en humillación. En la mansión McCormick, Patrick observaba cómo el jardinero podaba las rosas. Metódicamente, mata a mata, igual que había destruido metódicamente el negocio del hombre que se había atrevido a ofender a su hija. La venganza es un plato que se sirve frío, murmuró, mirando el seto impecablemente liso. La fría mañana envolvía a Dublín en una niebla húmeda. En el despacho del bufete McCormick and Partners se habían reunido las figuras clave de la batalla que se avecinaba. Catherine McCormick dispuso los documentos en perfecto orden. Cada papel podría ser un golpe decisivo. Hemos preparado todo el material sobre fraude financiero. Golpea una gruesa carpeta con un bolígrafo. Firmas falsificadas, contratos falsos, transacciones bancarias dudosas. El juez estará encantado. Siobhan se sentó junto a la ventana y observó a los transeúntes. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho de arriba. ¿Qué pasa con el restaurante de Grafton Street?, preguntó sin volverse. Hacienda ha iniciado una auditoría. Catherine comprobó los registros, tras una denuncia anónima sobre impago de impuestos e infracciones de la legislación laboral. El ambiente en el restaurante Emerald Rose era tenso. Kieran se encerró en un despacho con asesores financieros. Las cifras que aparecían en las pantallas de los ordenadores daban una imagen desoladora. El negocio se estaba resquebrajando. Tenemos que vender al menos 2 restaurantes, insistió Colm Riley, el director financiero. Si no, no podremos devolver los préstamos de emergencia. ¿Y quién va a comprarlos?, replicó Kieran, frotándose nerviosamente la corbata. Todo el mundo sabe lo de las auditorías. Nadie se va a arriesgar a meterse con un activo problemático. Al otro lado de la puerta del despacho, Aileen intentó escuchar a escondidas la conversación. Kieran se había vuelto cada vez más irritable los últimos días, cancelando sus reuniones, evitando conversaciones sobre el futuro. ¿Preocupado por tu prometido?, preguntó Fiona con ironía al pasar. Está haciendo lo correcto. Dicen que está metido en un buen lío. En el McCormick's Bank, Patrick mantenía una reunión privada con los responsables de préstamos. Cuadros y gráficos cambiaban en la pantalla del proyector. La situación es crítica, informó el jefe del departamento. El prestatario no puede hacer frente a los préstamos. Es necesario iniciar el procedimiento de recuperación de garantías. Proceder, asintió Patrick, pero cumpliendo estrictamente la ley, sin indulgencias ni aplazamientos. En su despacho, Siobhan miró las fotos del archivo familiar. Aquí estaba su primer encuentro con Kieran, en un acto benéfico. El compromiso en el jardín de la casa de sus padres. La boda en una iglesia antigua. La luna de miel en la costa. Cada fotografía tenía ahora la amargura de la traición. «Tiene una visita», se asomó la secretaria al despacho. «El señor Seamus Duffy». El camarero del Emerald Rose parecía desacostumbradamente formal con un traje de 3 piezas. «Siento molestarle», empezó, tomando asiento en el borde del taburete. «Pero hay algo más que tengo que contarle, sobre los tejemanejes financieros del restaurante». Durante 1 hora, Seamus expuso detalles de contabilidad turbia, ingresos no registrados, sueldos en sobres. Cada palabra ponía una nueva piedra en los cimientos del caso de la acusación. «¿Por qué decidiste contarlo?», preguntó Siobhan cuando hubo terminado. «Porque está mal», respondió sencillamente el camarero. «Por cómo lo hizo contigo, y a todos nosotros». En el restaurante, Aileen se preparaba para su turno de noche cuando una mujer desconocida vestida con un traje estricto apareció en la zona de servicio. «Inspección de trabajo», mostró su identificación, comprobando el cumplimiento de la legislación laboral. Durante las 2 horas siguientes, la inspectora entrevistó a todos los empleados, examinó la documentación y comprobó las condiciones de trabajo. Cada infracción quedó registrada en un informe. En su mansión, Patrick recibió a una invitada inesperada, Rose O'Connor, la madre de Kieran. «He venido a suplicar por mi hijo», empezó, arrugando un pañuelo entre las manos. «Cometió un error, pero...» «¿Un error?», Patrick se interpuso suavemente. «Fraude, falsificación, fraude financiero. Eso no son errores, señora O'Connor. Son delitos». En el pub Red Fox, Kieran se emborrachaba en compañía de los últimos amigos que le quedaban. El whisky corría a raudales y las conversaciones eran cada vez más francas. «Deberías haberlo visto venir», Liam Doyle sacudió la cabeza.
Los McCormick nunca perdonan la traición. Yo tenía el control, murmuró Kieran, inclinando otro vaso. Todo estaba perfectamente pensado. ¿Perfectamente? El abogado sonrió. Entonces, ¿por qué se está desmoronando tu negocio? De vuelta al piso, Aileen se probó el vestido de novia de Siobhan, ensayando ante el espejo su triunfal comparecencia ante el tribunal. Imaginó las caras de asombro de los presentes, la ira de la exmujer de Kieran, los titulares de los periódicos. Una llamada interrumpió sus fantasías. Kieran, borracho y furioso, exigió una reunión inmediata. En las oficinas de la organización benéfica, Siobhan celebraba una reunión de personal. Hablaban de nuevos proyectos, planificaban eventos. Nadie tenía ni idea de la tormenta que asolaba su alma. «Lo estás llevando muy bien», comentó Eilish, después de la reunión. «Otra en tu posición, otra tal vez», interrumpió Siobhan. «Pero yo soy la hija de mi padre». En el banco, mientras tanto, se preparaban los documentos para declarar la quiebra de la cadena de restaurantes. Los abogados revisaban cada coma. Todo tenía que ser jurídicamente impecable. «La primera vista judicial es dentro de una semana», informó el jefe del departamento jurídico. «Todo está listo». Patrick asintió con la cabeza, mirando el retrato familiar de la pared. 3 generaciones de banqueros McCormick le miraban desde el lienzo, como aprobando la venganza que se estaba preparando. En el restaurante, Kieran recibió el aviso de una inspección no programada de los bomberos. Siguieron los médicos sanitarios, los inspectores de Hacienda y la inspección de trabajo. Cada inspección descubría más y más infracciones. «Esto es el fin», susurró, mirando la creciente pila de normas y multas. Aileen le sorprendió en su despacho con una botella vacía de whisky. Los papeles, las demandas de los acreedores, los avisos de inspección, yacían desordenados sobre el escritorio. «Cariño, ¿qué está pasando?», trató de pasarle el brazo por los hombros. «¿Qué pasa?», se rió histéricamente. «Lo que está pasando es que los McCormick me están destruyendo. Metódicamente, sin piedad, legalmente». En la mansión McCormick, Siobhan hojeaba un álbum de boda. El fotógrafo captó el momento en que Kieran le puso el anillo. Ella había creído en su amor entonces, en su futuro. «No te tortures». Mary se agachó junto a su hija. «A veces la gente necesita que la hieran para darse cuenta de quiénes son en realidad». «No me estoy torturando». Siobhan cerró el álbum. «Me estoy preparando». En el pub, Kieran seguía bebiendo, ignorando las llamadas y los mensajes de texto. Liam intentó razonar con su amigo, pero fue en vano. «Tienes que prepararte para el juicio», le exhortó el abogado. «Reúne documentos, construye una defensa». «¿Defensa?». Kieran sonrió con amargura. «¿De los McCormick? Es inútil». En su piso, Aileen volvió a sacar su vestido de novia. Ya no le parecía tan hermoso como antes. Una premonitoria sensación de angustia acechaba en los pliegues del encaje. El teléfono sonaba sin cesar. Los compañeros del restaurante le informaban de noticias una peor que otra. Inspecciones, multas, despidos. El imperio de Kieran se desmoronaba como un castillo de naipes. En el banco, Patrick firmó los últimos pedidos. Cada documento era otro clavo en el ataúd del negocio de Kieran. «Todo está listo para el juicio», informó Fergus O'Neill. «Los expedientes han sido remitidos a la fiscalía». «Bien», se levantó Patrick de la mesa. «Ahora solo nos queda esperar». En el jardín de la mansión McCormick, el jardinero podaba rosas. Siobhan lo observaba trabajar, pensando en la facilidad con que las afiladas tijeras cortaban las ramas sobrantes. Del mismo modo, su padre había cortado metódicamente todas las avenidas para salvar el negocio de Kieran. La venganza se servía tan fría como el viento otoñal de la bahía. Y la hora de la verdad se acercaba inexorablemente. El puerto de Dublín se llenaba de bruma matinal. Kieran estaba en el muelle observando la carga de contenedores. Aquí, en el puerto, había empezado su primer negocio. Una pequeña cafetería para los trabajadores del puerto. Ya no quedaba rastro de aquella cafetería, como pronto tampoco quedaría rastro de todo su imperio de restaurantes. «¿Señor O'Brien?». Una voz desconocida le llamó. Al girarse, vio a un hombre vestido con un estricto traje. «Permítame entregarle una citación de la fiscalía». Kieran cogió mecánicamente el sobre, sin ni siquiera echar un vistazo a su contenido. Durante la última semana, este tipo de notificaciones se habían convertido en una parte familiar de su vida. Hacienda, la inspección de trabajo, los inspectores de sanidad, los bomberos, todos parecían conspirar para destruir su negocio. En la oficina principal del McCormick Bank,
Patrick celebraba una reunión privada con los jefes de departamento. En la pantalla del proyector cambiaban los cuadros y gráficos que mostraban la situación financiera de la cadena de restaurantes O'Brien. Las acciones de la empresa han bajado un 80%, informó el analista. Los proveedores están rompiendo contratos, los clientes se están echando atrás en los pedidos anticipados, el negocio está prácticamente paralizado. ¿Qué pasa con la auditoría fiscal?, preguntó James McCormick. Se han descubierto graves irregularidades. Entró en la conversación Fergus O'Neill. Ingresos no declarados, sueldos en sobres, gastos ficticios. Se ha entregado material a la fiscalía. Había un ambiente opresivo en el restaurante Emerald Rose. Los empleados cuchicheaban por los rincones, comentando las últimas noticias. Muchos ya habían enviado currículos a otros establecimientos, previendo el inminente colapso. Aileen estaba sentada en la sala vacía, limpiando vasos. El número de clientes se había reducido a la mitad en la última semana. Incluso los clientes habituales que habían cenado aquí durante años evitaban ahora el restaurante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fiona sentándose a su lado. Su antigua enemistad había remitido ante su desgracia común. No lo sé, admitió Aileen con sinceridad. Kieran dice que las cosas mejorarán, pero... No terminó. Pero ambas se dieron cuenta de que sus esperanzas de un desenlace feliz se desvanecían día a día. En la organización benéfica, Siobhan se preparaba para una rueda de prensa. El nuevo proyecto de ayuda a orfanatos pretendía desviar la atención pública del escándalo que rodeaba su divorcio. Los periodistas probablemente le preguntarán sobre su vida personal, advirtió Eilish. ¿Cómo responderá? Nada, se arregló Siobhan su impecable melena. Tenemos temas más importantes de los que hablar. En su despacho, Kieran repasaba los informes financieros. Las cifras dibujaban un panorama desolador. Las deudas aumentaban, los ingresos caían, las reservas se acababan. ¿Alguna noticia de los inversores?, preguntó al director financiero. Nadie quiere correr riesgos, agitó las manos Colm. Hay demasiada negatividad en torno a la empresa. En la mansión McCormick, Mary recibía a una invitada, una antigua amiga de la familia, esposa de un juez del Tribunal Supremo. Terrible historia, sacudió la cabeza la invitada. Pobre Siobhan, ¿cómo lo lleva? Como una auténtica McCormick, respondió Mary con orgullo. Con dignidad. En el pub Red Fox, Kieran se reunió con Liam Doyle. El abogado trajo noticias decepcionantes. La fiscalía está preparando cargos por fraude financiero, informó, bajando la voz. Tienen pruebas de fraude documental. ¿De dónde? Kieran se agarró la cabeza. Estaba todo limpio. Nunca nada está completamente limpio, observó Liam filosóficamente. Sobre todo cuando los McCormick están al mando. De vuelta en su piso, Aileen volvió a probarse el vestido de novia. Ahora le parecía demasiado pesado, demasiado llamativo. ¿O era el peso de la duda que pesaba sobre sus hombros? El teléfono sonaba sin cesar. Proveedores exigiendo el pago de facturas, acreedores recordándole los retrasos en los pagos. El imperio de Kieran se desmoronaba ante sus ojos. En el banco, Patrick firmaba órdenes para cerrar las líneas de crédito. Cada firma acercaba la historia a su desenlace. ¿Crees que intentará salvar el negocio?, preguntó James. Lo intentará, sonrió Patrick. Pero ya le han cortado todas las vías de retirada. Mientras tanto, el restaurante estaba siendo sometido a otra inspección. El inspector anotaba metódicamente las infracciones, redactaba informes, escribía recetas. Esto es ridículo, se indignaba Kieran. Llevamos 5 años trabajando aquí y nunca hemos tenido un problema. Antes no lo sabía, replicó tranquilamente el inspector. Ahora sí lo hay. En el despacho de la organización benéfica, Siobhan hojeaba fotografías del archivo familiar. Una instantánea de la inauguración del primer restaurante de Kieran apareció entre ellas. Estaban tan felices, llenos de esperanza y planes. Señorita McCormick, la secretaria se asomó al despacho. La están esperando en la sala de conferencias. La rueda de prensa está a punto de empezar. Cámaras, micrófonos, flashes de cámaras. Siobhan sonreía habitualmente, respondiendo preguntas, presentando el nuevo proyecto. Nadie podía adivinar la tormenta que se desataba en su alma. En el puerto, Kieran volvió a pararse en el muelle. Los barcos se hacían a la mar, llevándose contenedores de carga. Una vez había soñado con su propia flota, con una cadena internacional de restaurantes. Ahora todos esos sueños se desmoronaban como un castillo de naipes.
Aquella noche se reunió un consejo familiar en casa de los McCormick. Patrick informó de los progresos de la operación para destruir el negocio de Kieran. Todo va según lo previsto, resumió. La empresa quebrará en una semana. ¿Y después qué?, preguntó Mary. ¿Y después? Patrick sonrió. Entonces empieza la parte divertida. En su despacho, Kieran trató de encontrar la manera de salir de la trampa, llamando a viejos amigos, buscando nuevos inversores, ofreciendo tratos. Pero todas las puertas parecían estar cerradas. El nombre de O'Brien se había vuelto tóxico en los círculos empresariales de Dublín. Aileen le pilló bebiendo otra botella de whisky. «Cariño, quizás deberías contármelo todo», ella sugirió. ¿Explicar la situación? ¿A quién? Kieran sonrió con amargura. ¿A los McCormick? No escuchan explicaciones, solo destruyen a los que se interponen en su camino. En el banco, mientras tanto, se preparaban los papeles del juicio. Los abogados revisaban cada coma, cada redacción. Todo tenía que estar perfecto. «La primera vista es dentro de 3 días», le recordó James. «¿Está todo listo?» «Más que listo», asintió Patrick. «Solo queda esperar». Las luces del atardecer se encendieron en el puerto. Kieran seguía de pie junto al muelle, mirando el agua oscura. En algún lugar, en la niebla, acechaba su pasado. Un sencillo café para los trabajadores del puerto, dinero honrado, un sueño tranquilo. Ahora todo parecía un sueño lejano. El teléfono de su bolsillo vibró, otra notificación de control. El círculo se estrechaba cada vez más. Quedaban 3 días para el juicio, y cada uno de ellos podía ser el último para su negocio. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza, proyectando una larga sombra sobre los adoquines. El granito gris de las paredes absorbía la niebla matinal, dando a la estructura un aspecto aún más oscuro. Los periodistas se congregaban en la entrada, atraídos por el sonado proceso de divorcio de un miembro de la familia McCormick. Siobhan fue la primera en llegar, acompañada por su padre y un equipo de abogados. Su impecable imagen, estricto traje marfil, pendientes de perlas, peinado perfecto, encarnaba la dignidad y la mesura. «¿Preparados?», preguntó Patrick en voz baja mientras subían los escalones. «Más que preparada», respondió ella, mirando al frente. En el pasillo del juzgado, Catherine les esperaba con carpetas de documentos. Cada papel estaba numerado, cada prueba lista para ser presentada. «Han llegado los resultados del examen caligráfico», anunció, tendiéndole a Patrick nuevos documentos. «La confirmación de las firmas falsificadas es del 100%. Al otro lado de la ciudad, Kieran acudía al juzgado en un piso vacío. Su lujoso ático ya no parecía tan impresionante. Los bancos habían iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria y muchos de sus enseres habían sido embargados por los agentes judiciales. El teléfono rebosaba de llamadas. Acreedores, proveedores, socios enfadados. Los ignoró todos, concentrándose en la próxima reunión. En el bolsillo de su chaqueta había una carta de la fiscalía citándole para interrogarle en un caso de fraude financiero. Aileen se preparó para su triunfo en el pequeño piso alquilado. El vestido de novia de Siobhan, robado del vestidor de la casa de los O'Brien, había sido meticulosamente planchado. Cada pliegue, cada encaje estaba perfectamente colocado, creando el aspecto de una verdadera dama de la alta sociedad. «Esta noche todo va a cambiar», susurró a su reflejo, ajustándose el velo. «Hoy me convertiré en la persona que siempre he querido ser». La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores, prensa, abogados, curiosos. La historia del divorcio de la heredera de un imperio bancario y un restaurador fraudulento prometía ser una sensación. La juez Margaret O'Reilly, conocida por su imparcialidad, estudió el expediente del caso. En 30 años de práctica judicial, había visto muchos divorcios de alto nivel, pero este caso destacaba incluso sobre el fondo. Kieran se presentó en el juzgado 10 minutos antes del comienzo de la vista. Su aspecto desaliñado y sus ojos enrojecidos delataban la noche en vela y la tensión nerviosa de los últimos días. «¿Están listos todos los documentos?», preguntó a su abogado. «Lo que queda», respondió Liam Doyle sombríamente. «La mitad de las pruebas de nuestro caso han sido destruidas por las inspecciones». Siobhan entró en la sala, acompañada de su equipo. Tomó asiento sin siquiera dignificar a su exmarido con una mirada. Patrick se acomodó en primera fila, colocando un maletín de cuero con documentos delante de él.
El alguacil anunció el inicio de la sesión. El juez O'Reilly inició el procedimiento con las formalidades mientras se abrían las puertas de la sala. En el umbral estaba Aileen con el vestido de novia de Siobhan. El velo se mecía con la corriente de aire y el encaje brillaba a la luz de las lámparas. Un susurro de sorpresa recorrió el vestíbulo. Siobhan no se movió. Solo los dedos que sujetaban la carpeta se pusieron blancos de tensión. Patrick sonrió débilmente. Todo iba según lo previsto. Pido disculpas por mi tardanza, señoría. Aileen trató de fingir una sonrisa social. Soy la prometida del señor O'Brien y me gustaría asistir a la vista. El juez O'Reilly la miró fríamente. Siéntese, ordenó brevemente. Y a partir de ahora, no llegue tarde a mi sala. La sesión comenzó con la presentación de pruebas. Catherine presentó metódicamente un documento tras otro. Firmas falsificadas, contratos ficticios, pruebas de fraude financiero. Señoría, no se trata solo de un divorcio, dijo. Nos enfrentamos a un fraude sistemático diseñado para apropiarse indebidamente del patrimonio de la familia McCormick. Liam Doyle intentó objetar, pero cada afirmación que hacía era destrozada por un muro de pruebas irrefutables. Kieran se sentó con la cabeza gacha, incapaz de contemplar la destrucción de su vida. Durante el descanso, Aileen salió corriendo hacia el baño, intentando contener las lágrimas. Su aparición triunfal se había convertido en humillación. Nadie admiraba su belleza, ni envidiaba su futura posición. Al contrario, sentía las miradas de desprecio sobre ella. Es un vestido precioso. La voz tranquila de Siobhan sonó detrás de ella. Te sienta muy bien. Es una pena que sea robado. Aileen se dio la vuelta, pero el pasillo estaba vacío. Solo el repiqueteo de los tacones se oía a lo lejos. Tras la pausa, empezó lo más difícil: las reclamaciones económicas. Patrick presentó personalmente las pruebas del fraude del préstamo de Kieran. El banco inicia un procedimiento de quiebra contra la cadena de restaurantes, anunció. Todos los activos serán embargados en satisfacción de las deudas. Kieran saltó de su asiento. No podéis. Destruirá el negocio. Siéntese, señor O'Brien, ordenó el juez con severidad. O haré que le echen de la sala. Al final de la audiencia estaba claro. El imperio de Kieran estaba destruido. El tribunal reconoció todas las reclamaciones de Siobhan, concedió una indemnización y ordenó que se iniciara el procedimiento de quiebra. Aileen se sentó en un rincón de la sala, arrugando su pañuelo de encaje entre las manos. Sus sueños de una vida de lujo se habían desmoronado como un castillo de naipes. Kieran ni siquiera miró en su dirección, absorto en su propio colapso. Cuando terminó la reunión, los periodistas se apresuraron hacia la salida, ansiosos por ser los primeros en dar la noticia. Siobhan abandonó la sala con la cabeza alta, rodeada de su equipo. ¿Se ha acabado?, preguntó a su padre mientras subían al coche. Casi, respondió Patrick. Solo queda un poco. En el baño del juzgado, Aileen sollozaba mientras miraba su reflejo. El caro vestido, robado en un arrebato de venganza, parecía ahora una patética parodia del lujo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó la señora de la limpieza, una mujer mayor de rostro amable. No, sollozó Aileen. Ya no hay nada que puedas hacer. Kieran se sentó en la sala vacía hasta que todos se fueron. Tenía delante los documentos, el certificado de divorcio, la sentencia de quiebra, la citación de la fiscalía. Vamos, le dijo Liam tocándole el hombro. Aquí ya no puedes cambiar nada. En la oficina del McCormick Bank, Patrick aceptó las felicitaciones de sus colegas. El plan de venganza había funcionado a la perfección, sin movimientos innecesarios, todo dentro de la ley. ¿Qué pasará con el restaurante de Grafton Street?, preguntó James. Lo venderemos, se encogió de hombros Patrick. O lo remodelaremos para hacer algo nuevo. Siobhan tiene algunas ideas interesantes. Aquella tarde, en la mansión McCormick, Siobhan estaba sentada en la biblioteca mirando fotografías familiares. Entre ellas había una instantánea de su boda. Llevaba el mismo vestido que Aileen llevaba hoy. Es hora de dejarlo por hoy, dijo, arrojando la foto a la chimenea. El pasado debe quedarse en el pasado. En el pub Red Fox, Kieran bebía solo. El camarero servía whisky en silencio, sin intentar entablar conversación. Algunas derrotas se experimentaban mejor en silencio. En el pequeño piso, Aileen se arrancaba el vestido de novia, rasgando el encaje y rompiendo los broches. Sus sueños de una vida hermosa, una posición en la sociedad, un lugar entre la élite de Dublín, se desgarraban con la tela.
En casa de los McCormick, Patrick brindó por el éxito de la operación. Por la justicia, brindó. Por la familia, añadió Siobhan. La venganza se había consumado. El círculo se había cerrado. Un viento gélido movía trozos de periódico por las calles de Dublín. Las portadas estaban llenas de fotos del juicio. Siobhan McCormick, saliendo del tribunal con la cabeza bien alta. Kieran O'Brien, encorvado bajo el peso de la derrota. Eileen Doherty con su vestido de novia robado. En la oficina principal del banco McCormick, Patrick repasaba los informes de liquidación de la cadena de restaurantes. Las cifras daban una imagen de colapso total. Las deudas superaban a los activos, y los acreedores hacían cola para quedarse con el resto del patrimonio. Hacienda ha terminado su auditoría, informó Fergus O'Neill, colocando otra carpeta sobre la mesa. Se han descubierto irregularidades por un total de más de 2 millones de euros. El material ha sido entregado a la fiscalía. En el restaurante Emerald Rose, los agentes judiciales estaban describiendo la propiedad. Muebles caros, lámparas antiguas, vinos de colección. Todo fue a parar al pago de deudas. Fiona observaba el proceso con cara de piedra. En sus 5 años como gerente, había puesto todo su empeño en el local, convirtiendo un restaurante corriente en uno de los establecimientos más populares de Dublín. ¿Qué pasará con el personal?, preguntó al alguacil. Lo decidirán los nuevos propietarios, respondió el hombre con indiferencia, si encuentran compradores. En el pequeño piso, Eileen recogió sus cosas. Después del escándalo en el juzgado, tuvo que dimitir. Los compañeros no podían perdonar la traición, y los clientes se negaban a que les sirviera la camarera que se había convertido en una heroína de los tabloides. El vestido de novia de Siobhan, roto en un arrebato de desesperación, yacía en un rincón. Eileen intentó no mirarlo, pero el encaje y la seda parecían burlarse de sus sueños rotos. Sonó el teléfono. Su madre. Por tercera vez aquel día. «Hija, vuelve a casa», le suplicó. «Todo se olvidará en Cork». «No». Eileen colgó la llamada. La idea de volver a la ciudad de provincias donde había crecido le parecía insoportable. En la oficina del fiscal, Kieran estaba prestando declaración. El investigador registraba metódicamente cada palabra, cada confesión de fraude financiero. «¿Por qué falsificó la firma de su esposa?», preguntó, mirando los documentos. «Necesitaba dinero», respondió Kieran sordamente. «El negocio necesitaba expandirse, los bancos denegaban los préstamos». «¿Y decidiste utilizar las conexiones de la familia McCormick?». Kieran asintió en silencio. Al mirar atrás, se dio cuenta de que aquella decisión había sido el principio del fin. En la organización benéfica, Siobhan estaba celebrando una reunión. Un nuevo proyecto para ayudar a los orfanatos estaba cobrando impulso, desviando la atención de los medios del escandaloso divorcio. «Propongo utilizar los locales de Grafton Street», decía, mostrando una presentación. «Tras la renovación, podríamos abrir allí un centro de desarrollo para niños desfavorecidos». Nadie mencionó que el espacio estaba antes ocupado por el restaurante insignia de Kieran. Los antiguos empleados de Emerald Rose se reunieron en el pub Red Fox. Las conversaciones giraban en torno a la búsqueda de nuevos empleos y a un futuro incierto. «¿Has oído que Kieran está intentando vender la casa?». Seamus compartió la noticia. «Dicen que los bancos exigen la devolución inmediata de los préstamos personales». «¿Qué pasa con Eileen?», inquirió Sinead. «Dicen que está a punto de irse a Londres». Fiona se encogió de hombros. Allí nadie conoce la historia. De vuelta en la mansión McCormick, Patrick discutía el camino a seguir con los abogados. «La fiscalía está lista para presentar cargos», informó el jefe del departamento jurídico. «Fraude, falsificación, evasión de impuestos, podría enfrentarse a tiempo real». «Bien», asintió Patrick. «Dejemos que la justicia siga su curso». En el ático de Kieran, los agentes judiciales estaban terminando el inventario. El antaño lujoso piso parecía vacío y abandonado. «¿Estamos describiendo también el coche?», aclaró el joven alguacil al mayor. «Todo», le cortó este último. «Por orden judicial, no tiene derecho a disponer de la propiedad hasta que se paguen las deudas». Kieran observaba el procedimiento, sentado en una silla con un vaso de whisky. Era la última botella de su colección, y tendría que entregársela a los agentes judiciales. El teléfono volvió a sonar. Su madre, una vez más. «Hijo, ¿por qué no vienes a casa?». Rose O'Connor trató de ocultar las lágrimas en su voz. «Descansa un poco.
Vuelve. Ahora no, mamá. Se frotó los ojos con cansancio. Tengo asuntos que terminar aquí. ¿Qué negocios? No lo sabía. Negocio arruinado, reputación destruida, cuentas embargadas. Todo lo que quedaba de su antigua vida eran deudas y la amenaza de la cárcel. El Dublin Herald estaba preparando una historia sobre el colapso del imperio de restaurantes de O'Brien. Una historia clásica de ascenso y caída, decía el editor mientras hojeaba un borrador. Un paleto ambicioso intenta abrirse camino en la alta sociedad, se casa con la heredera de una fortuna, comete estafas. A los lectores les encantan ese tipo de cosas. Mientras tanto, en la oficina del banco se celebraba una reunión con posibles compradores de restaurantes. Los locales son estupendos, valoraba el representante de una gran cadena. Pero los riesgos para la reputación... Estamos dispuestos a discutir un descuento sustancial, le aseguró James McCormick, y una reformulación completa de los establecimientos. En la oficina del fiscal, un investigador estaba revisando el testimonio de los antiguos empleados del restaurante. Shamus, Fiona, los otros gerentes, todos hablaban de un sistema de contabilidad en negro, sueldos ensobrados, entregas ficticias. ¿Tenemos suficientes pruebas?, preguntó el fiscal. Más que suficientes, asintió el investigador. Podemos ir a juicio. En su piso, Aileen hojeó páginas web de búsqueda de empleo en Londres. Un currículum de camarera con 5 años de experiencia y ni una sola oportunidad de mencionar su último trabajo. Su teléfono sonó. Un mensaje de Kieran, el primero en días. Lo siento, he metido la pata. Borró el mensaje sin leerlo. Demasiado tarde para una disculpa. En el bar del hotel donde Kieran se alojaba temporalmente tras ser desalojado del ático, se encontró con Liam Doyle. Hay novedades, habló el abogado en voz baja, mirando a su alrededor. La fiscalía está preparando una acusación. Te enfrentas a hasta 7 años. ¿7 años? Kieran vació su vaso de un trago. ¿Por qué? Por todo. Liam se encogió de hombros. Fraude, falsificación, delitos fiscales. Los McCormick han hecho un trabajo concienzudo. En la organización benéfica, Siobhan recibió a los periodistas, una entrevista sobre un nuevo proyecto para ayudar a los niños, ni una palabra sobre su vida personal. Estás increíblemente serena, comentó un periodista después de la grabación. Mucha gente se derrumbaría si estuviera en tu lugar. Los McCormick no se rompen, respondió Siobhan con calma. Nos hacemos más fuertes. En el pub Red Fox, Kieran se estaba emborrachando con los últimos amigos que quedaban. «¿Quizá deberíamos irnos?», sugirió Donald. «¿A América o Australia? Empezar de cero». «¿Empezar por dónde?». Kieran sonrió con amargura. «No me queda nada». En la oficina del banco, Patrick estaba firmando los documentos para la venta de los restaurantes. Cada firma acercaba más el colapso final del imperio de Kieran. «¿Qué pasará con el local de Grafton Street?», preguntó James. «Siobhan quiere abrir allí un centro infantil», respondió Patrick. «Un uso digno». La fiscalía estaba preparando una orden de detención. El investigador estaba comprobando cada letra. El caso tenía que ser impecable. «¿Cuándo lo llevamos?», preguntó el joven ayudante. «Mañana», respondió el investigador. «A las 6 de la mañana». Mientras tanto, en el pequeño piso, Aileen empaquetaba las últimas pertenencias. Había comprado un billete a Londres y encontrado una habitación de alquiler. Le esperaba una nueva vida, quizá no tan lujosa como había soñado, pero al menos honesta. Dejó su vestido de novia en el cubo de la basura de la puerta de su casa. Junto con él, los sueños de una vida hermosa y un lugar en la alta sociedad pasaron al pasado. En el hotel, Kieran contemplaba Dublín de noche. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas, recordándole una época en la que el mundo entero parecía abierto y lleno de posibilidades. Sonó el teléfono, un número desconocido. «¿Señor O'Brien?». La voz del investigador sonaba oficial. «Esté preparado para mañana a las 6 de la mañana. Vendrán a verle con una orden de detención». Kieran apretó el desplante en silencio. En el bolsillo llevaba el pasaporte y un billete para el ferry nocturno a Liverpool. La decisión surgió de forma natural, huir mientras tuviera la oportunidad. Pero había hombres de paisano esperándole en el pasillo del hotel. El círculo se había cerrado. Los primeros rayos de sol pintaban de oro rosa las agujas de las iglesias de Dublín. En la celda de prisión preventiva, Kieran O'Brien se enfrentaba a un nuevo día en su cambiada vida. Paredes grises, una litera dura, barrotes en la ventana. La realidad era más dura que cualquier pesadilla.
En la oficina principal del McCormick Bank, Patrick hojeaba los periódicos de la mañana. Los titulares eran un hervidero de noticias sobre la detención de un importante restaurador. Se ha fijado una vista preliminar para la semana que viene, informó Fergus O'Neill. La fiscalía está presionando para que se dicte prisión preventiva. En el juzgado, Catherine McCormick se preparaba para la vista. La demanda civil de la familia pretendía complementar la acción penal. Buscamos una restitución completa, explicó a un ayudante, incluyendo compensación moral y lucro cesante. En Londres, Aileen empezaba una nueva vida. Una pequeña habitación en un bloque de apartamentos a las afueras de la ciudad, un trabajo de camarera en una cafetería barata, todo le recordaba a donde había empezado en Dublín. ¿Es usted irlandesa?, le preguntó el encargado del café, echando un vistazo a su currículum. ¿Por qué te fuiste? Buscaba nuevas oportunidades, respondió Aileen con evasivas. Aquí nadie conocía el escándalo de Dublín, y ella pretendía mantenerlo en secreto. En la organización benéfica, Siobhan estaba haciendo una presentación sobre un nuevo proyecto. El Centro de Desarrollo Infantil en el solar del antiguo restaurante Kieran's iba a ser un símbolo de renovación. Tenemos previsto abrir dentro de 3 meses, señalando los planos de la renovación. Todas las instalaciones estarán adaptadas para niños con necesidades especiales. Eilish observó a su jefe con admiración. Ni rastro de la agitación reciente, solo confianza y determinación. En la celda, Kieran intentaba comprender lo que había ocurrido. El abogado trajo noticias decepcionantes. Las pruebas de culpabilidad eran irrefutables. Había pocas posibilidades de absolución. Lo mejor que podemos esperar es una sentencia reducida, dijo Liam a través de los barrotes. Si te declaras culpable y aceptas cooperar. En el pub Red Fox, los antiguos empleados de Emerald Rose comentaban las noticias. Fiona había encontrado trabajo en un nuevo restaurante. Seamus había aceptado un empleo en un hotel, y los demás también se estaban adaptando poco a poco a la vida. ¿Has oído hablar de Aileen?, preguntó Sinead. Dicen que se ha ido a Londres. Hizo lo correcto, asintió Fiona. Aquí no le habrían dado una vida. En la mansión McCormick, Mary se preparaba para una gala benéfica. La vida social de la familia no se había detenido ni siquiera en medio del escándalo. ¿Estás segura de que quieres asistir?, le preguntó a su hija. Todo el mundo estará discutiendo. Precisamente por eso tengo que estar allí, respondió Siobhan. Para demostrar que estamos por encima de los cotilleos. La redacción del Dublin Herald preparaba un artículo sobre el hundimiento del Imperio O'Brien. Necesitamos un comentario de la familia McCormick, golpeó el editor con el lápiz sobre el escritorio. Al menos alguna reacción a la detención. Se niegan a hacer comentarios, respondió el periodista. Solo declaraciones oficiales a través de abogados. En su celda, Kieran escribía una carta a su madre. Le costaban las palabras. ¿Cómo explicar a la mujer que le había educado para ser estricto y honesto que su hijo había resultado ser un fraude? Mamá, lo siento, lo he estropeado todo. En el café londinense, Aileen estaba aprendiendo de nuevo. Nuevas reglas, nueva gente, nueva vida. Sin glamour, sin trajes de diseño, solo trabajo y tratando de empezar de cero. Lo estás haciendo bien, elogió el encargado. ¿Alguna experiencia en buenos establecimientos? Aileen se limitó a asentir sin entrar en detalles. En la oficina del banco, Patrick estaba tomando informes sobre la liquidación de los activos de Kieran. Restaurantes vendidos, propiedades embargadas, cuentas congeladas, todo convertido en números sobre el papel. Último restaurante vendido, informó James. Solo hay que resolver los trámites. Bien, asintió Patrick. Ahora es el momento de los efectos personales. En su celda, Kieran contaba los días que faltaban para el juicio. Cada hora, cada minuto acercaba el momento en que tendría que responder por todo. Liam había traído nuevos documentos. La fiscalía estaba dispuesta a discutir un trato. Una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia más corta, explicó el abogado. Y una indemnización completa. ¿Qué restitución? Kieran sonrió con amargura. No me queda nada. En la organización benéfica, Siobhan trabajaba en nuevos proyectos. El centro infantil era solo el principio. Estaba planeando toda una red de establecimientos similares. ¿No estás cansada?, preguntó Eilish, dándose cuenta de lo tarde que era. El trabajo me ayuda a no pensar, admitió Siobhan, y a sentirte útil. En el piso de Londres,
Aileen estaba ordenando las últimas cosas que había traído de Dublín. En el fondo de su bolso encontró una fotografía. Ella y Kieran, en el Emerald Rose, felices, esperanzados. La foto fue a la papelera. El pasado debe quedarse en el pasado. En la celda de la prisión, Kieran tomó una decisión. Declararse culpable, cooperar con la investigación, intentar minimizar el daño, era todo lo que podía hacer. «Estoy de acuerdo», le dijo a Liam la siguiente vez que se vieron. «Prepara el papeleo». En el despacho del fiscal, el investigador estudió la confesión. «Todo encaja», asintió. «Cada maquinación, cada falsificación, se ha arrinconado». En el banco McCormick se estaban haciendo los preparativos para el acto final del drama, el juicio del exyerno. «Todas las pruebas han sido preparadas», informó Catherine. «Los testigos están listos para declarar». «Bien». Patrick se levantó de la mesa. «Es hora de cerrar esta historia». En la organización benéfica, Siobhan estaba revisando un proyecto de renovación para el restaurante. El centro infantil iba a ser un símbolo del bien triunfando sobre el mal, del dolor transformándose en beneficio. «Es una idea preciosa», comentó Eilish. «Convertir un lugar de engaño en un lugar de ayuda». En el café londinense, Aileen estaba aprendiendo a sonreír de nuevo. No la sonrisa falsa de una dama de sociedad, sino la sonrisa genuina de alguien que empieza una nueva vida. «Eres buena en esto», decían sus colegas. «Es como si hubieras trabajado aquí toda tu vida». En una celda de la cárcel, Kieran esperaba su juicio. Los periódicos escribieron sobre el próximo juicio, llamándolo «el caso del siglo» y «la caída del impostor». Liam trajo noticias del mundo exterior. La venta de los restaurantes había finalizado, la propiedad se había vendido y las deudas se habían saldado parcialmente. «¿Y ahora qué?», preguntó Kieran. «Juicio, condena, cárcel», se encogió de hombros el abogado. «Y luego una nueva vida, si vives para verla». En la mansión McCormick, Siobhan se preparaba para la inauguración del centro infantil. Iba a ser su triunfo, no una venganza contra su exmarido, sino una victoria sobre su propio dolor. «Lo estás haciendo muy bien», dijo la madre, abrazando a su hija. «Una auténtica McCormick». Y en el cielo de Londres, el atardecer se encendía, pintando las nubes con los colores de las nuevas esperanzas y los nuevos comienzos. Aileen miró por la ventana de su pequeña habitación, pensando en el camino que había recorrido. El círculo se había cerrado, pero la vida continuaba. Para todos aquellos que encontraron la fuerza para empezar de nuevo. La primavera en Dublín fue una primavera soleada. Brillantes rayos iluminaban el nuevo letrero del antiguo restaurante Emerald Rose, el centro de desarrollo infantil Mary McCormick. Siobhan estaba de pie frente a la entrada, contemplando el resultado de los 3 meses de reformas. ¿Todo listo para abrir? Patrick apareció junto a su hija, evaluando la transformación del edificio. «Solo los últimos retoques», asintió Siobhan. «Mañana recibiremos a nuestros primeros visitantes». En la sala del tribunal, mientras tanto, la última sesión del juicio de Kieran O'Brien llegaba a su fin. El juez leyó el veredicto, enumerando metódicamente todos los episodios de fraude probados. Teniendo en cuenta su sincera confesión y su cooperación con la investigación, el tribunal condena al acusado a 5 años de prisión que deberá cumplir en una cárcel de régimen general. Kieran permaneció en la jaula del acusado sin levantar la vista. Solo su madre, Rosa O'Connor, estaba presente, llorando en silencio en primera fila. En el barrio londinense de Islington, Aileen estaba abriendo su propio pequeño café. Años como camarera le habían enseñado mucho, no solo sobre el negocio de la restauración, sino sobre la vida en general. «Bonito local», valoró el inspector de sanidad. «Acogedor, limpio. ¿Alguna experiencia en este campo?» «Suficiente», sonrió Aileen. Prefería no pensar en su pasado en el Emerald Rose. En la oficina del McCormick Bank se estaban resumiendo los datos financieros. Los daños causados por las maquinaciones de Kieran se habían recuperado totalmente, en parte por la propiedad vendida, en parte por los otros accionistas afectados. «El asunto final está cerrado», informó James, revisando los informes. «Podemos considerar el asunto concluido». «No del todo», objetó Patrick. «Queda lo más importante». En el centro infantil, Siobhan recibía a sus primeros visitantes. Niños con necesidades especiales y sus padres se familiarizaban con el nuevo espacio, especialmente equipado para el desarrollo y la rehabilitación.
Es más que un centro, explicó a los periodistas. Es un lugar donde el dolor se convierte en esperanza. En la celda de la prisión, Kieran se estaba acostumbrando a una nueva realidad. 5 años eran tiempo suficiente para replantearse la vida y darse cuenta de sus errores. Una carta de tu madre. El alcaide deslizó un sobre a través de los barrotes. Rosa escribía sobre su casa, sobre los viejos vecinos, sobre la espera de su regreso. Ni una palabra de reproche, solo amor maternal y perdón. En un café de Londres, Aileen estaba creando su propio y acogedor mundillo, sin pretensiones de lujo, mesas sencillas de madera, bollería casera, ambiente cálido. ¿Por qué llaman al café New Leaf?, preguntó un visitante habitual. Porque a veces la vida te da la oportunidad de empezar de nuevo, respondió Aileen. Y es importante no perder esa oportunidad. En la organización benéfica, Siobhan trabajó para ampliar la red de centros infantiles. El éxito del primer proyecto la inspiró para crear todo un sistema de apoyo a las familias necesitadas. Has cambiado, observó Eilish. Te has vuelto más fuerte. Más fuerte no, negó Siobhan con la cabeza. Solo he aprendido a utilizar el dolor para algo bueno. De vuelta en el pub Red Fox, viejos amigos recordaban los viejos tiempos. Fiona, que se había convertido en gerente del nuevo restaurante, Seamus, que había ascendido en el hotel, otros antiguos empleados del Emerald Rose, cada uno había encontrado su propio camino. ¿Has oído las noticias sobre Kieran?, preguntó Donald. 5 años, asintió Seamus. Podría ser peor. En la mansión McCormick se estaban haciendo los preparativos para una cena familiar. Mary estaba poniendo la mesa en el invernadero, donde sus orquídeas favoritas florecían con especial exuberancia. ¿No te arrepientes?, le preguntó a su hija. ¿De cómo salieron las cosas? ¿Lamentar qué? Siobhan ayudó a ordenar los platos. Salió exactamente como tenía que salir. En la biblioteca de la cárcel, Kieran leía libros de psicología y filosofía. 5 años eran suficientes para comprenderse a sí mismo y sus motivos. ¿Te interesa el autoconocimiento?, preguntó el capellán de la prisión, fijándose en su elección literaria. Intento averiguar dónde me equivoqué de camino, responde Kieran. En un café de Londres, Aileen saludaba a los visitantes. Su sonrisa se volvió genuina y había una luz interior en sus ojos. La luz de alguien que había encontrado su lugar en la vida. Aquí se respira un ambiente muy especial, comentó un señor mayor. Es como estar en casa. Lo es, respondió ella. Un lugar donde puedes ser tú misma. En el centro infantil, Siobhan daba su primera clase. Los niños con necesidades especiales aprendían a confiar en el mundo y sus padres a creer en el futuro. Estás haciendo algo increíble, dijo una de las madres. Dais esperanza. Siempre hay esperanza, sonrió Siobhan. Es solo que a veces hay que pasar por el dolor para darse cuenta. En el banco, Patrick se preparaba para jubilarse. James ocuparía su lugar y Siobhan dirigiría el área de beneficencia. Has construido algo especial, le dijo a su hija. Algo real. Hemos construido, corrigió ella. Juntos. En su celda, Kieran escribió un diario. Todos los días escribía sus pensamientos, sus sentimientos, lo que entendía. Tal vez algún día estas entradas ayudarían a otros a no cometer sus errores. En un café londinense, Aileen aceptó las felicitaciones por el aniversario de su apertura. El pequeño establecimiento se había hecho popular en el barrio. La gente acudía no solo por la comida, sino también por el ambiente especial de comodidad y aceptación. En el centro infantil, Siobhan celebró una reunión con el personal. Planes de expansión, nuevos programas, financiación adicional. El trabajo estaba en ebullición. ¿Saben qué es lo más sorprendente?, dijo al final. A veces los peores acontecimientos de la vida conducen a los mejores resultados. El viento primaveral perseguía los pétalos de los árboles en flor por las calles de Dublín. La vida continuaba, con nuevos comienzos, nuevas esperanzas, nuevas historias. En esta ciudad que había conocido muchos altibajos, cada día ofrecía una oportunidad de volver a empezar. Solo hay que encontrar la fuerza para aceptar el pasado y creer en el futuro. Y las mismas nubes flotaban en el cielo de Dublín y Londres, recordándonos que todo en este mundo está conectado por hilos invisibles del destino. Y cada historia, incluso la más triste, puede ser el principio de algo hermoso.